Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Para qué?, el podcast sobre gestión cultural de European Young Museologists Link. Hoy nos acompaña como invitado Adrián Yáñez Romero, gestor cultural, periodista e historiador del arte. Además, es docente y el fundador y director de Cultura. Una empresa dedicada a la gestión integral de proyectos culturales. Adrián, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estáis? Pues yo quería empezar preguntándote cómo fueron tus inicios en el sector cultural, cómo empezó tu carrera. Pues bueno, yo creo que probablemente mi historia sea muy similar a la de muchas de las personas que nos ven y que nos escuchan. Yo creo que a muchos de nosotros y de nosotras nos marcó en algún momento un profesor o una profesora. En mi caso fue un profe del instituto, que en este caso, bueno, era el profe de Historia del Arte y fue el que me hizo, en primer lugar, estudiar Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. Y bueno, también, igual que digo esto de un profe que te marcó, cuando pasé por la Universidad de Sevilla, por la licenciatura en aquel momento de Historia del Arte, pues nadie te hablaba de esto de la gestión cultural como una posible salida profesional, ¿no? Eso ya luego me fui enterando y de hecho la principal salida que se te ofrecía en ese momento pues era ser profe, era ser docente de la propia universidad o prepararte las oposiciones de educación para ser profesor en un instituto. Pero cuando terminé Historia del Arte, pues de casualidad me enteré de una empresa de Sevilla, que es la ciudad en la que resido, que estaba buscando un perfil de gestión cultural. Y yo dije, bueno, pues quizás, yo no me he formado en gestión cultural, me he formado en este caso en Historia del Arte, pero puedo probar. Hice una entrevista, empecé a trabajar con esta empresa con la que estuve como unos 8 años, sobre todo dedicándome a la gestión del patrimonio cultural. Y ya de ahí pues fui enlazando una cosa con la otra hasta, bueno, pues hasta después estudiar periodismo para especializarme en la comunicación cultural y bueno, acabar dedicándome de manera plena a esto de la gestión cultural ya desde hace unos 15 años más o menos. ¿Crees que es difícil hacerse un hueco en el mundo de la gestión cultural en España? Es un sector muy vocacional y esto creo que no le descubro la pólvora a nadie, ¿no? Porque es verdad que, bueno, que no es un sector en el que las cosas sean fáciles y yo puedo decir que he tardado mucho tiempo en encontrar una estabilidad económica y una estabilidad laboral que me permita decir que vivo única y exclusivamente de la gestión cultural. Durante mucho tiempo pues he tenido que compaginar múltiples actividades y eso es una de las cosas que además me hizo finalmente a dar el paso de emprender y de montar mi propio proyecto empresarial porque, bueno, al final tenía que tener como un trabajo por la mañana, otro por la tarde y otro casi por la noche para poder sobrevivir en esto, ¿no? Las cosas no son fáciles porque, bueno, la cultura no es tomada muy en serio en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y vivimos tiempos bastante difíciles para la cultura, pero si tienes vocación y apuestas por esto de dedicarte a la cultura, pues es que te atrapa y finalmente no tienes otro camino casi, ¿no? Y acabas rindiéndote y dedicándote a algo que te apasiona y que te gusta, ¿no? Has mencionado la precariedad, como sabemos todos, y también pues la competitividad como dificultades en el mundo de la gestión cultural. ¿Hay algún otro reto que a lo mejor no te esperabas o que quieras mencionar a la hora de ser gestor cultural? Yo creo que una de las características principales de esta profesión es que nunca dejas de reciclarte y de renovarte, porque yo, sinceramente, el camino que he seguido, analizándolo un poco ahora, veo como que cada 5 cada 6 años he tenido que cambiar absolutamente de lo que hacía y hacer algo completamente nuevo, ¿no? He empezado diciendo que estuve como 8 años en una empresa en la que sobre todo trabajaba con proyectos de gestión del patrimonio, pero de ahí salté a ser durante otro tiempo el gerente de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural aquí en Andalucía y empecé a dedicarme
pues a proyectos que nada tenían que ver digamos, con las artes más visuales o con el patrimonio cultural y a tener más contacto con las artes escénicas. Por ejemplo, ahora a lo que más tiempo le dedico, por ejemplo, es a la danza contemporánea y al circo, que a mí me dicen eso cuando estaba estudiando Historia del Arte, que vas a acabar dedicándote a la danza contemporánea y al circo, y no me lo hubiera creído, ¿no? Y casi que estoy siendo ahora consciente de que ya estoy preparando mi siguiente renovación hacia otro ámbito completamente diferente, ¿no? La cultura es tan amplia que nos permite ir siempre descubriendo. Eso es algo también que me gusta, porque yo sinceramente soy culo de mal asiento y me gusta siempre ir descubriendo cosas nuevas y de manera obligada, en verdad, porque es verdad que el ecosistema cambia muy rápidamente y tienes que adaptarte muy rápidamente a él, pero al final si sabes buscar ese camino, pues vas transformando tu carrera y vas transformando tus necesidades y vas adaptándote a las necesidades del propio sector en ese momento, ¿no? Y es una dificultad, pero yo también lo he visto como una oportunidad para desarrollarme profesionalmente. Cambiando ahora de tema, quería que hablásemos ahora un poco de la relación entre cultura y comunicación. Hoy en día, imposible que un museo o cualquier institución cultural no tenga un departamento de comunicación. Entonces, tú como periodista y como comunicador cultural, ¿cómo crees que va a evolucionar a futuro? ¿Es necesario que todos los gestores culturales, todas las personas que se dedican al mundo de la cultura, tengan una formación en comunicación? Pues mira, mi experiencia va un poco en esa línea. Yo, como he comentado antes, yo estudié Historia del Arte, comencé a trabajar en una empresa de gestión cultural, de gestión de proyectos culturales. Y yo creo que esto que voy a decir es algo con el que muchas personas se pueden sentir identificados. En esa empresa yo era el jovencito de la empresa, era el momento en el que empezaba el rollo de las redes sociales y dijeron, ¿a quién le toca? Pues a Adrián, que era el más joven de la empresa, y yo, sin tener absolutamente ni idea, me vi gestionando eso que estaba empezando. No solo eso, sino que cuando había que hacer algún tipo de acción que tuviera relación con los medios de comunicación, pues sin tener absolutamente ninguna formación en ello, fui empezándome a relacionar con los medios de comunicación. Ahí fue cuando tomé la decisión y dije, ostras, pues quizás debería formarme en esto, quizás debería empezar a especializarme, y fue ahí, compaginando mi actividad laboral con la formativa, decidí empezar a estudiar periodismo. Y bueno, hice también la carrera de periodismo y al final no sé cómo llegué a esto de hacer esa doble especialización, por un lado en la gestión cultural y en el periodismo. Con esto no quiero decir que todo el mundo tenga que seguir este camino, porque sería absurdo que todos fuéramos ahí acumulando títulos universitarios, pero sí que creo que es importante, sobre todo en un momento de cambio de paradigma como el que estamos viviendo ahora, en la manera que tenemos de comunicar, no solo la cultura, sino cualquier otra cosa. Es importante que las personas que nos dedicamos a trabajar con la cultura aprendamos también a comunicar esos proyectos en los que estamos metidos. Y si no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, rodearnos de profesionales que sí sepan comunicar esos proyectos y que lo hagan de manera profesional. De nada nos sirve tener un proyecto cultural maravilloso y muy bien armado si nadie se entera de que existe, ¿no? Y por eso la relación con los medios de comunicación, radio, televisión y prensa, o el buen uso y el uso ético y profesional de las redes sociales es esencial. Y bueno, pues en ese camino he intentado moverme y al final he hecho un poco una de mis especializaciones es esa, y en la empresa que gestiono actualmente, una de nuestras especialidades es la comunicación cultural, y de hecho muchos de nuestros clientes se nos acercan precisamente para que les ayudemos a comunicar esos proyectos culturales. Sí, es que hay como un poco de falta de saber comunicar, ¿no? O sea, que nos vamos adaptando, las instituciones culturales se van adaptando al mundo de la comunicación y cómo
cómo desarrollarse en ese mundo. ¿Piensas que hay carencias en las estrategias de comunicación, de cómo la cultura se comunica con la sociedad? Laura, has dado una clave, una palabra clave, y es la estrategia. Nosotros, yo que trabajo en una empresa que se especializa en la comunicación cultural, nos encontramos con que muchas veces se monta el proyecto cultural y cuando ya está montado nos llaman y nos dicen: hay que comunicar esto. Y entonces les tenemos que explicar que esto no funciona así, que tenemos que estar en el diseño y en ese proceso de gestación del propio proyecto cultural desde el principio para ayudarles a comunicar mejor y a comunicar de manera estratégica. Has dicho antes incluso, cuando introducías este tema de la comunicación, has dicho, bueno, es que ya cualquier museo tiene un gabinete de comunicación. Esto, desgraciadamente, no sé en otros territorios, pero en el territorio en el que yo vivo, en Andalucía, esto no es una realidad. En la realidad que se da en los museos, en este caso en los museos públicos de Andalucía, que dependen de la Administración Autonómica de la Junta de Andalucía, es que la labor de comunicación de los museos depende de la buena fe y de las ganas que tenga el personal del departamento de difusión o de educación o incluso de conservación para abrir un canal de redes sociales y hacerlo como mejor saben. Con esto quiero decir que los museos tan importantes como el Museo de Bellas Artes de Sevilla o el Museo de la Aduana de Málaga no tienen a periodistas gestionando sus redes sociales. Y estoy diciendo, y he puesto dos ejemplos en el que con personas que con toda su buena voluntad lo hacen bastante bien, pero no tiene sentido que no se pueda, que los museos en el año 2025 no tengan la opción, ni siquiera administrativa, de contratar a perfiles profesionales, a periodistas, que ayuden a comunicar de manera estratégica y de manera eficaz las colecciones, las actividades que se hacen en esos museos. Y, desgraciadamente, en el ámbito de los museos privados tampoco pensemos que es muy diferente. Muchas veces en los equipos pues le cae la gestión de las redes sociales o la gestión de la comunicación a la persona más jovencita que haya en el equipo o que tenga más interés en esto, ¿no? Y muchas veces no se hace de manera estratégica, no se hace de manera profesional. Y es realmente una pena con la cantidad de profesionales formados en este ámbito que hay, que podrían aportar muchísimo valor a la comunicación cultural. Y esa es una de las cosas que también cubrís desde Cultura Punto, ¿no? La comunicación, porque es esencial y se infravalora o se ve por encima, no se le dedica la atención que necesita. ¿Nos puedes contar cómo nace Cultura Punto, el proyecto, cómo se desarrolla todo? Pues mira, al final, como todo lo que me ha ocurrido en mi vida, ha sido un poco por casualidad y por darle respuesta a una necesidad que iba detectando, ¿no? Os he comentado un poco cómo evoluciona mi carrera, de trabajar en una empresa a irme, en este caso, a una asociación de profesionales, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural en Andalucía, GECA, de la que fui gerente durante unos años. Es una asociación que se dedica a defender los intereses de la profesión y bueno, pues casi por casualidad me encontré gestionando esta asociación durante unos años y poco a poco se me daba la circunstancia de que, bueno, me relacionaba con muchos agentes del mundo de la cultura y me pedían que colaborara con sus proyectos. Hubo un momento en el que, pues, el compatibilizar las dos cosas me era imposible y, bueno, pues decidí, por un lado, hacerme autónomo y empezar a atender a esos proyectos en los que me pedían colaboración, pues como freelance. ¿Qué pasaba? Que, bueno, pues que el día tiene 24 horas, que yo no daba, me pedían colaborar en muchos proyectos a los que no podía abarcar todo. Y pues en muchas ocasiones le decía a algún compañero o compañera con el que trabajaba: oye, ¿te apetece que colaboremos en este proyecto? Y yo, imaginaos, me decían: oye, ¿por qué no me ayudas en este proyecto? Y yo decía: mira, yo solo no puedo, pero si voy con mi compañera o con mi compañero, pues lo hacemos entre los dos, ¿no?
Y al final, no sé de qué manera, pues acabé montando un equipo estable somos unas 5 personas las que trabajamos de manera más o menos estable, con colaboradores que van y vienen. Y pues un día dije, ostras, pues quizás a esto le tendría que poner un nombre. Y dije, bueno, como aquí cogemos un proyecto y te lo dejamos a punto, y además yo soy Adrián, la A de Adrián, dije, pues va a ser Cultura a punto mismo, le vamos a poner este nombre, ¿no? Y bueno, pues empezó este proyecto de Cultura a punto en el que, por un lado, nos dedicamos a la gestión integral de proyectos culturales. Cuando digo gestión integral, me refiero a que desde el diseño del propio proyecto a la búsqueda de financiación nos hemos especializado mucho en la gestión de ayudas y subvenciones públicas, desde presentar la ayuda para buscar esa financiación, a toda la producción y ejecución del proyecto y finalmente la justificación económica de la ayuda. Y una parte muy importante es la gestión de la comunicación integral de ese proyecto, ¿no? Por eso en el equipo, bueno, somos varios periodistas, también tenemos un camarógrafo y videógrafo que hace todo el material audiovisual que es esencial para comunicar los proyectos, y también profesionales del diseño que nos ayudan, bueno, pues con el tema de diseño de cartelería, de folletos y de todas las creatividades en torno al proyecto, ¿no? Y al final, bueno, pues ese paquete de esos compañeros y compañeras que nos hemos juntado, pues se lo ofrecemos a diferentes instituciones culturales y entidades culturales que, bueno, pues que ya se encuentran en ese equipo formado, y les ayudamos de esa manera a comunicar mejor y de manera más estratégica esas actividades que están impulsando, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre gestionar un proyecto para una entidad pública que para una privada? Muchísima. Sobre todo en el ámbito de la comunicación es muy diferente, porque claro, cuando estás trabajando para una institución pública, las cosas son más delicadas y hay mensajes que, bueno, que se pueden malinterpretar. Estoy pensando, por ejemplo, trabajar para un ayuntamiento o para una diputación, que suelen ser nuestros clientes. Y mira, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay un proyecto que empezamos, es un proyecto de danza relacionado con la danza contemporánea, que empezamos a gestionarlo de manera privada, de manera muy pequeñita, y llegó un momento que se hizo tan grande que necesitamos el apoyo de una institución pública. Y no te puedes imaginar las diferencias entre cuando ese proyecto era completamente privado, nosotros hacíamos la comunicación que nos daba la gana, a el momento en el que hay una institución pública que está detrás de ese proyecto. Tienes que ser mucho más cuidadoso y mucho más delicado, y tienes que contar con que los portavoces de ese proyecto ya son una figura política y, por tanto, una figura que además que está fiscalizada, en este caso por una oposición política. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se traslada, y hay que ser mucho más cuidadoso. Cuando estás diseñando ese mensaje ya entran muchos más condicionantes, ¿no? Y lo estoy diciendo además tenemos la suerte en esta empresa que nos llaman de todas las formaciones políticas, porque al final nuestro trabajo es técnico, y por eso, bueno, pues trabajamos con instituciones en las que gobiernan partidos diferentes, y afortunadamente nos tratan siempre desde ese punto de vista técnico, independiente absolutamente de ideologías y de condicionantes, en este caso políticos, pero al final estás trabajando para una institución en la que tienes que ser mucho más cuidadoso y mucho más delicado, ¿no? Antes decías que en Cultura Punto también hacéis esa búsqueda de financiación para el proyecto. ¿También hay diferencia con la financiación de un proyecto público y otro privado? Desgraciadamente en España, además, es que tenemos muy poca cultura del patrocinio y del mecenazgo de la cultura por parte de entidades privadas. Además, bueno, nuestra legislación, la tan ansiada ley de
de patrocinio y mecenazgo que llevamos reclamando tantísimo tiempo desde el sector cultural, no acaba de llegar en la forma en la que nos gustaría, y por eso, bueno, pues tenemos una dependencia absoluta de las administraciones públicas. Y bueno, el trabajar con la administración pública pues tiene muchísimos condicionantes, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco se ha publicado un estudio un estudio sobre la extemporaneidad, ese palabrejo de las ayudas públicas. ¿Qué quiere decir esto de la extemporaneidad? Es que yo en enero pido una ayuda pública, no me dicen hasta septiembre si me han dado esa ayuda, esa subvención o no, y tengo que tener el proyecto hecho antes de diciembre. Y es como, bueno, ¿cómo hago? Muchas veces pues tiras para adelante y dices, bueno, voy a hacer el proyecto sea como sea, y si luego me viene ese apoyo, esa ayuda, pues genial. Pero es que, y aquí también entra la parte del entusiasmo que tenemos los profesionales de la cultura, que tiramos para adelante, pero es que en un mal movimiento te puedes arruinar absolutamente por la confianza y la fe que tienes en tu proyecto, ¿no? Y te estoy hablando de esto, pero ¿cuántas veces hay empresas o profesionales que se han arruinado absolutamente por una mala gestión por parte de la administración de las ayudas, de concederte una ayuda y que luego te hagan un requerimiento porque consideran que no ha justificado de manera suficientemente clara el destino de esa ayuda? También, bueno, lo que en el sector llamamos un poco la violencia burocrática, ¿no? Porque hay, el sector de la cultura no es el único que recibe ayudas y subvenciones, son muchos sectores de nuestra economía los que lo tienen, pero sobre el sector de la cultura hay como una permanente sospecha de que estamos intentando engañar a la administración, cosa que no es verdad, porque los profesionales no nos movemos en esas dinámicas, pero eso nos precariza también mucho y es muy, muy peligroso para que podamos hacer una cultura de calidad y para que podamos tener una estabilidad en el desarrollo de algo tan esencial como la cultura, ¿no? Uh-huh. Eso también supongo que lo de acertar o no acertar con una inversión cultural tiene que ser uno de los retos, por decirlo de alguna manera, de emprender en el sector cultural. Sí, al final esto es estar muy atentos a qué está ocurriendo a tu alrededor, detectar una necesidad y especializarte en eso y tirar por ese camino, ¿no? Antes te decía que a mí me llegan a decir hace 15 años que me iba a dedicar a la gestión de proyectos en el ámbito de la danza contemporánea o del circo contemporáneo. Yo hace 15 años no tenía ni idea ni que era la danza contemporánea ni que era el circo contemporáneo, ¿no? Pero al final detecté un mercado que era dinámico, que tenía necesidad de profesionales que gestionaran esos proyectos, y al final yo una metodología que había aprendido en el ámbito de las artes visuales o de la gestión del patrimonio, digo, bueno, es que esto mismo que he aprendido aquí lo puedo aplicar. Lo bueno de profesionales como nosotros es que somos profesionales muy versátiles que nos podemos adaptar a cualquier circunstancia casi, ¿no? Yo tengo muchos amigos por ejemplo, del ámbito de la ingeniería o de la medicina, y es como que recibes una formación solo para hacer una cosa, hacerla muy bien, pero una única cosa. Y a nosotros y nosotras recibimos una formación súper versátil, con herramientas muy variadas, que nos permiten hacer esto y mañana una cosa completamente diferente, pero tenemos también esa intuición quizá de adaptarnos a momentos diferentes y a necesidades diferentes, ¿no? Y al final, bueno, la nuestra es una ciencia humana, tiramos de empatía y al final, pues, lo que hacemos es responder a las necesidades de lo que la persona que tenemos delante o el proyecto que tenemos delante nos demanda. Volviendo a Cultura Punto, desde su fundación, ¿ha cumplido con todas las expectativas que tenías para la empresa? Pues casi que las ha superado y me ha sorprendido porque, a ver, si el otro día además me preguntaban ¿cuándo nació Cultura Punto? Y digo, que realmente no sé decirte porque
¿Cuándo fue? Cuando presentamos los papeles para tal, cuando abrí la página web, cuando... Entonces, realmente, Cultura Punto empezó siendo yo como profesional individual, ¿vale? Que llegó un momento en el que necesité darle un nombre a lo que venía haciendo de manera intuitiva y venía haciendo de manera informal durante un tiempo, ¿no? Sinceramente no pensé que fuera un proyecto en el que estuviera presente en tantos ámbitos diferentes, ¿no? Porque bueno, nuestra lista de clientes es súper variada, desde asociaciones de profesionales, como puede ser la Asociación de Compañías de Danza de Andalucía o la Asociación de Circo de Andalucía, a diferentes ayuntamientos de diferentes puntos de Andalucía, instituciones como el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico o asociaciones también como la Asociación de Museólogos y Museógrafos de Andalucía. Al final, bueno, son clientes muy diferentes que nos van demandando cosas y casi que estás metido en esta dinámica de ir atendiendo a esos clientes que casi que ni te da tiempo a pararte a analizar de ¿he cubierto mis expectativas? Pues sí, imagino que sí, incluso se han superado porque, bueno, afortunadamente, voy a tocar madera, el trabajo no falta y son cada vez son más los colaboradores y el equipo que conformamos la empresa y esperemos que dure mucho, aunque como te digo, siempre estamos como con un ojo en qué es lo siguiente, ¿no? Y bueno, esto está cambiando continuamente y por eso ya tenemos que ver cuáles son los retos siguientes que se nos plantan por delante, ¿no? ¿Tenéis establecidos algunos objetivos a futuro? Pues mira, por ejemplo, hay un tema que nos apasiona ahora y en el que estamos poniendo muchos esfuerzos, que es el de la mediación cultural. Sé que este es un tema que sé que es muy recurrente y además es muy normal para sobre todo, entiendo que muchas de las personas que están escuchando este podcast vienen más del ámbito de los museos o del ámbito de las artes visuales o de la gestión del patrimonio, pero no es un concepto tan habitual en las artes escénicas. Y aún así es evidente. Os voy a poner un ejemplo. Ahí en la ciudad en la que yo vivo, que es Sevilla, hay un teatro, el Teatro Central, que es uno de los mejores teatros probablemente que hay en este momento en España, incluso os diría en Europa, por la programación tan maravillosa que tiene. Pero yo fin de semana tras fin de semana, cuando voy al teatro, siempre me encuentro las mismas caras y me empieza a preocupar que hay una edad que cada vez el público que va a ese teatro somos cada vez mayores, ¿vale? Yo me voy a meter y aunque yo soy de los jóvenes que va a ese teatro y hay un reto que tenemos por delante que es qué va a pasar, cómo creamos el público del futuro, ¿no? Y por eso se está empezando a hablar de mediación cultural también en las artes escénicas y se está empezando a hablar de cómo atraer a ese público y cómo hacer que... os pongo también otro ejemplo cercano y es que desde hace 1 año y medio uno de los teatros más importantes de la ciudad en la que vivo, el Teatro Lope de Vega de Sevilla, está cerrado por una decisión del Ayuntamiento de Sevilla y no ha habido manifestaciones de personas en la calle decir, oye, que nos han cerrado un teatro. Y ahí está la clave de por qué esto no ha ocurrido y es porque no hay una comunidad en torno a ese teatro. ¿Os imagináis que mañana una administración decide cerrar el Museo del Prado? Sería imposible, ¿no? La gente saldría a la calle. En este caso, en Sevilla, esto no ha ocurrido porque no se ha hecho un trabajo de mediación en torno al teatro y no ha habido una comunidad para defender ese espacio cultural, ese espacio público que es el Teatro Lope de Vega, ¿no? Por eso es una de nuestras últimas obsesiones y nos estamos formando en el equipo y estamos buscando esa especialización en cómo impulsar proyectos desde la empresa que den respuesta a esa necesidad de crear mecanismos de mediación cultural también en el ámbito de las artes escénicas. Pero si lo que me preguntas es objetivos, ¿os planteáis el objetivo de aumentar el equipo? No considero, no sé si la palabra para esto es ambición, pero yo sinceramente no
el proyecto tal y como está en este momento, que es un proyecto manejable, que es un proyecto de escala humana, me gusta cómo está y no querría que se transformara en algo inabarcable, que se transformara en algo que hiciera que perdiéramos esa escala humana del proyecto, ¿no? No sé si he respondido así Sí, a... sí, totalmente. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de cómo se han cerrado, cómo ha cerrado ese teatro en Sevilla y cómo pues socialmente no ha causado ningún impacto. Y es que es algo que ya hemos hablado en otros episodios del podcast, como parece que ahí en la sociedad no hay mucho valor, no se le da mucho valor a la cultura, o a lo mejor lo que más se valora son los grandes museos, el Museo del Prado, el Thyssen, pero luego el resto de ámbitos culturales no están tan valorados. Y te quería preguntar qué falla ahí. ¿Falla inculcarlo en la cultura? O sea, esa cultura en la sociedad, pues desde las escuelas, desde el ámbito familiar, faltan mediadores culturales. ¿Por qué no hay no hay devoción por la cultura en la sociedad? Pues de aquí, probablemente si me preguntaran en otro ámbito, daría una respuesta completamente diferente. Pero hoy me voy a poner el sombrero de la autocrítica. Y creo que esto, en buena parte, es culpa de nosotros y de nosotras como profesionales de la cultura. Que hemos considerado además, estos días me estoy leyendo un libro súper interesante que recomiendo que se llama Cultura Ingobernable. Y es un libro en el que se reflexiona eso mucho de el halo de misterio y de misticismo que le hemos dado a la cultura diciendo que es una cosa como súper sublime, no podemos perder de vista que la cultura es algo cotidiano, es algo que no podemos además diferenciar entre la alta cultura y la cultura popular, porque todo es lo mismo, todo es una expresión de lo que somos como seres humanos. Y creo que una de las claves de por qué la sociedad en general no valora la cultura como algo que defender, igual, o sea, esto nos ha pasado además con la pandemia, ¿no? Y con muchas cosas de la educación y la sanidad como bienes esenciales, pero nadie hablaba de la cultura como un bien esencial, ¿no? Y al final, ese papel de algo místico, algo superior que le hemos dado a la cultura, quizás ha alejado a la sociedad del verdadero valor en el que esas personas tienen que ser, la ciudadanía en general, tiene que considerar la cultura como algo propio y no como algo ajeno, ¿no? Mira, hace unos meses me encontré en una situación, en una charla entre profesionales y tal, en una ciudad de Andalucía, que tampoco voy a decir cuál, en la que, bueno, pues una persona que trabajaba en el ayuntamiento de ese sitio decía, es que hemos puesto un bono para que los jóvenes vengan a nuestro teatro gratis o con unos descuentos tal, y hay que ver que los jóvenes no vienen. Y era para preguntarle a esa persona, bueno, y es que, ¿qué espectáculos se pueden ver en el teatro? ¿Le interesan a los jóvenes los espectáculos que estáis programando en ese teatro? Es que a lo mejor tú no puedes decir, bueno, te lo pongo gratis o te lo pongo pero a lo mejor es que el chaval de 17, 18 o 20 años que está viendo eso dices que a mí esto es un espectáculo para viejos, a mí esto no me interesa, ¿no? Si no empezamos, y por eso la mediación es la clave, si no empezamos a involucrar al público del mañana en la programación de nuestros espacios culturales, a implicarlos, a hacer que sientan suyo esos espacios culturales y los conquisten, no vamos a ninguna parte, porque al final esto va a ser como una religión en la que todas las personas que estamos dentro de la cultura pensamos que esto es maravilloso, que esto es como una secta, ¿no? En la que nos alimentamos a nosotros mismos y la sociedad va por otro ámbito y nosotros estamos aquí con nuestra idea de que lo que hacemos en nuestros proyectos son maravillosos, aunque no vengan, y luego le echamos la culpa, hay que ver que no viene nadie a mi sala de exposiciones, que no viene nadie a mi teatro o que no viene nadie a mis actividades culturales. A lo mejor es que no estás haciendo lo que le interesa a la gente, ¿no? Estoy muy talibán con este tema. Quizás lo de la mediación cultural sea
como el proyecto más desafiante, ¿no?, que vais a llevar a cabo porque por todo el reto que implica de lo que acabamos de decir de cómo acercar a la sociedad y cómo comunicarnos con ello para hacerlo atractivo, pues la cultura. Sí, de hecho, bueno, aprovecho para, si hay personas a las que les interesa este ámbito, hay una plataforma de mediación cultural, en este caso, en el ámbito, estoy hablando del ámbito de las artes escénicas porque es en el que me desenvuelvo últimamente. Es una plataforma iberoamericana que este año, a mediados de junio, en Málaga y en Cádiz, van a celebrar un seminario internacional. Os animo a bueno, estar atento en redes, incluso desde las redes de Cultura Punto. Vamos a publicar esta información cuando esté presente. Este seminario internacional va a reunir a profesionales de Argentina, de Chile, bueno, y también de España. Sabéis que todo este tema de la mediación cultural está infinitamente más desarrollado en Iberoamérica, en Latinoamérica, que en España. Y bueno, pues nos vamos a nutrir de todo esto, vamos a intentar aprender para hacer esto también en nuestros espacios culturales y ganar como aliados a la sociedad, para no permitir que casos como este que hemos mencionado antes del Teatro Lope de Vega en Sevilla se vuelvan a repetir y que la comunidad tome como algo propio esos espacios culturales y los defienda con uñas y dientes, ¿no? Sí, porque hace falta, está claro. Tú como docente y profesional vives un poco como la cultura de todos lados, ¿no? Porque trabajas en ella, pero también impartes esa formación. Entonces yo que te quería preguntar ahora por la formación en gestión cultural, si piensas que tiene carencias, si hay que mejorar algo, o a futuro si habría que modificar algo, porque ya no es como cuando tú has dicho antes que cuando empezaste Historia del Arte no existía, no se mencionaba la posibilidad de dedicarse a la gestión cultural, y ahora pues aquel panorama está totalmente transformado. Sí, eso afortunadamente ha cambiado, bueno, y la muestra es que cada año la Universidad de Sevilla y mi facultad, en la que yo estudié, me invita a unas jornadas de orientación profesional, tanto para el alumnado del grado de Historia del Arte como del máster de Patrimonio que ofrece esta universidad. Me invita cada año para hablar de qué es la gestión cultural y mi experiencia en este caso, ¿no? Además, como mencionas, desde el año 2016 coordino un curso de experto universitario en gestión de proyectos culturales que se imparte en la Universidad Pablo Olavide. En la ciudad de Sevilla tenemos dos universidades públicas, la Universidad de Sevilla, que es la más conocida con más de 500 años de historia, y la Pablo Olavide, que es una universidad más pequeñita, que ha cumplido ahora 25 años. Y precisamente cuando impulsamos este curso en el año 2016, en colaboración, en este caso, no solo con la universidad, sino con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, lo que pretendíamos era dar respuesta a la necesidad del sector de que no existía una formación reglada en el ámbito universitario que completara esa formación de los profesionales que están detrás de los proyectos culturales, ¿no? Y bueno, en todos estos años que llevamos impartiendo el curso, este es un curso en el que participamos unos 20 docentes, un equipo súper amplio, en el que hay, pues profesionales, todos ellos en activo de la gestión cultural. Pues evidentemente la clase de gestión cultural en el flamenco pues la da un profesional vinculado al flamenco, la de comunicación la da un profesional vinculado a la comunicación cultural, la de artes escénicas, pues todo al final son clases en las que el alumnado tiene la posibilidad de contactar con estos profesionales en activo, y además lo que se hace es desarrollar un proyecto cultural real a lo largo de los 4 meses que dura el curso, a través de una metodología que se aplica a otros ámbitos empresariales, que es la del design thinking, para que ese proyecto cultural que impulsamos pues dé respuesta a una necesidad real
de la sociedad, ¿no? Y con todo este rollo lo que quiero decir es que al final es muy guay que el alumnado que año tras año se apunta a este curso es súper variado. Desde gente que acaba de salir de la carrera y que quiere emprender en el ámbito de la gestión cultural, cada año tenemos siempre algún concejal de cultura de algún pueblo cercano de aquí que eso dice mucho también del compromiso hablamos mucho de que hay que ver los políticos que nos implican, pero hay, sobre todo en lo municipal, ¿no? Pues hay gente que sí que quiere formarse y que quiere completar su formación en ese ámbito y todos los años tenemos algún concejal o tenemos también a gente que ya tiene cierta trayectoria pero que quiere reciclarse y es súper guay como esa convivencia entre distintos niveles formativos y niveles de experiencia profesional genera unos proyectos que son súper interesantes y que acaban llevándose a la vida real. Con esto lo que quiero decir es que en nuestra profesión jamás se termina de aprender y siempre necesitamos formarnos y es verdad que existen pocas instituciones educativas, sobre todo en el ámbito de la universidad, que a un precio módico, porque bueno, todos sabemos que hay másteres maravillosos, pero que son carísimos. Yo hice de hecho uno, el de la UOC, el de la Universidad Oberta de Cataluña, que muy guay, pero era una pasta y yo sé que yo personalmente tuve que hacer un esfuerzo súper importante para poder pagármelo y sé que no todo el mundo puede, pero necesitamos seguir generando espacios dentro de las universidades para una formación real que esté basada en la realidad del sector ahora y que la impartan profesionales en activo, porque nos encontramos con muchos grados universitarios en gestión cultural. En Andalucía tenemos dos, en dos universidades públicas, en las que desgraciadamente la formación que se está dando no se ajusta a la realidad porque los docentes que dan clases en esas acciones formativas no siempre tienen una experiencia real en el ámbito profesional de la gestión cultural y tienen una experiencia más académica que real, ¿no? Me estoy metiendo aquí en un fregado, pero yo creo que quien conoce más o menos esto de cerca sabe que es así, ¿no? Sí, porque se imparte más teoría y no se desviamos un poco el foco de la práctica, que al final es donde tiene que estar toda la Y importancia. la teoría es importante también, pero Sí. es el peso, vamos, y esto te lo digo yo y probablemente tu experiencia, yo he tenido profesores en periodismo que no habían pisado una redacción en su vida, entonces al final esas cosas pues influyen en cuando vas al mercado real te encuentras con que lo que has aprendido en la facultad no tiene absolutamente nada que ver. Pues ya para terminar, te quería preguntar si tienes alguna recomendación o consejos que puedas darle pues a todos esos jóvenes que se quieren dedicar al mundo de la gestión cultural o al mundo cultural en general, pero que no saben por dónde empezar. Pues la recomendación es que tengan pasión, que tengan vocación, porque en esta profesión, desde luego, si no es con pasión y si no es con vocación, pues no empieces ni siquiera el camino. Luego que no se desanimen, que si tienen claro su camino, que se formen, eso es muy importante que tengan una formación sólida, que también que se dejen llevar por la intuición y que esto es una profesión de muchos altibajos, que habrá momentos en los que la cosa esté mejor, en la que esté peor, pero que si tienen claro ese camino, que confíen, que se sepan rodear de buenas personas, que se sepan rodear de buenos compañeros y que cuando no lleguen a abarcarlo todo, sepan pedir ayuda a quien está realmente especializado en ese ámbito y que esta es una ciencia humana, así que construyamos desde la humanidad, desde esa escala humana de la que decíamos antes y desde el compromiso en creernos que haciendo cultura pues transformamos el mundo y lo hacemos mejor. Pues muchísimas gracias, Adrián, por estar aquí con nosotros y haber formado parte del podcast. Ha sido un auténtico placer.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y mucha suerte con este proyecto tan interesante. Gracias, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.